Apocalipsis, hermanos, se pudiera dividir en varias secciones. Nosotros vamos a ver ahorita un texto en el cual el Señor Jesucristo le dice: escribe las cosas que ves, las cosas que son y las cosas que serán. ¿Okay? No nos vamos a meter en las cosas que serán, que son las cosas difíciles, porque son las cosas proféticas. Donde nos vamos a meter nosotros es en las cosas que ves y las cosas que son. Esas son las cosas interesantes que nosotros vamos a ver. No le voy a decir el día de hoy, en los días siguientes. ¿Cuántos han oído de las iglesias de Apocalipsis? A ver, ¿cuántas son? 7. 7. Amén. A ver, díganme los nombres. A ver, ¿quién se acuerda de la primera? Esa es la última. Éfeso. La primera, Éfeso. La segunda, ¿se acuerdan? No se acuerdan, hermanos, me agarré curva. Esmirna. La tercera, Pérgamo. La cuarta, Tiatira. La quinta, Sardis. La sexta, Filadelfia. Y la séptima, ahora sí, Laodicea. Hay 7 iglesias, hermanos. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Hay un mensaje particular para cada una de estas 7 iglesias. Y el que da este mensaje es el Señor Jesucristo, sondeando a sus iglesias. Ahora, son 7. Usted sabe que el número 7 tiene un simbolismo en la Biblia. El número 7 representa la plenitud de Dios, la perfección de Dios. ¿El hombre fue creado en qué día? En el sexto. En el sexto día. ¿Por qué? Porque el hombre es imperfecto. Por eso no fue creado en el séptimo día. El séptimo día le corresponde totalmente a Dios. Así que cada vez que usted vea un 7 en la palabra de Dios, quiere decir que ahí está la plenitud y la perfección de Dios respaldando ese 7 que usted vea en la palabra de Dios. Entonces son 7 iglesias, por lo tanto, nosotros vamos a descubrir y a darnos cuenta que esas 7 iglesias representan a todas las iglesias que han existido en todos los tiempos. Es su iglesia de Cristo representada en 7 iglesias de ese tiempo, a las cuales el Señor les da ciertos consejos. Y si estamos hablando de 7 iglesias y por lo tanto la plenitud de las iglesias, entonces nos está hablando también a nosotros, porque nosotros somos parte de la iglesia. Amén. Así que de eso es de lo que nosotros vamos a estar hablando los siguientes mensajes, de los mensajes a estas iglesias. Lo vamos a hacer con calma, lo vamos a hacer comparativamente. Y yo quiero que tú vayas, hoy no vamos a entrar en ningún mensaje. Hoy vamos a hacer el preámbulo de los mensajes, el porqué, el trasfondo, el contexto. Yo puedo comprender, hermano, que hay algunos de ustedes que sean muy bíblicos y que muy probablemente me corrijan en el momento en que esté exponiendo la palabra de Dios, porque conocen la palabra de Dios. Y puede haber otros que tal vez nunca han oído, que tal vez no saben ni a qué se refieren estas 7 iglesias. Entonces, para eso es que vamos a utilizar el mensaje del día de hoy, para ponernos a todos a tono. ¿Qué le parece? En contexto. ¿Amén? Entonces, si tienes el libro de Apocalipsis, hermano, me gustaría que leyéramos el capítulo 1 y comenzáramos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 11 para poder comenzar con la introducción. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 9 al 11. Búsquelo. Búsquelo. ¿Lo tienen? Apocalipsis 1, 9 dice: Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. En esos primeros 3 versículos, hermano, nosotros encontramos la introducción de la orden. El por qué es que hay 7 cartas o 7 mensajes a 7 iglesias. No es que a Juan se le haya ocurrido. Bueno, de entrada, nosotros vemos ahí, ¿quién es el autor, hermano, de estos 7 mensajes? Juan. ¿Perdón? Cristo mismo.
Quizás mi pregunta fue un poquito mal hecha. Ahorita la vamos a ver. ¿Quién es el que escribe estos mensajes? El que redacta. Juan. ¿Cuál Juan? El amado. Juan el amado. El hermano de Jesús. Juan, el hermano de Jesús. Juan. Juan, el evangelista, hermano. ¿Amén? Juan el evangelista. El que escribe también el Evangelio de Juan. El que escribe también primera, segunda y tercera de Juan. Y en una edad ya avanzada, cuando él ya es anciano, exiliado, porque si usted leyó, él dice en el versículo 10, yo estaba en el espíritu, perdón, en el versículo 9, dice, yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Qué andabas haciendo Juan allá en la isla de Patmos? ¿Andabas de vacaciones? No, dice, por causa del testimonio y la palabra, habían exiliado. Amén. Los gobernantes de su tiempo le concedieron tal vez cierta piedad, porque a diferencia de los demás apóstoles, hermano, a los cuales decapitaban, a los cuales, como cuenta la historia, no lo podemos confirmar, pero se habla de que Pedro también le crucificaron, y para honrar al Señor Jesucristo, Pedro dijo, yo no soy igual, crucifíquenme de cabeza. Eso es historia, no le estoy diciendo sea bíblico. Pero Juan no murió de esta manera. Juan simplemente lo exiliaron allá a una isla, donde no pueda salir de esa isla. Por eso él dice que él estaba ahí por causa, dice, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. En otras palabras, por causa de su fidelidad. A veces la fidelidad trae consecuencias. A veces la fidelidad te lleva a un aislamiento, a lo mejor no en una isla, pero sí en aislamiento de personas que antes te consideraban como una persona muy atractiva para sus pláticas o para su compañía. Nada más te hiciste cristiano y ya perdiste esa virtud de ser alguien deseado. No importa, ¿no? A Juan le fue más mal que a nosotros. ¿Ven? Y él estaba ahí por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio de Jesús, por su fidelidad, por defender estas dos cosas. Dice que estando él ahí, dice que él estaba en el día del Señor. Muy probablemente muchos escritores, muchos eruditos de la Biblia mencionan a que era un día domingo, por decir el día del Señor. Él estaba un día domingo. En otro tiempo atrás estudiamos la importancia de lo que es un día domingo para la iglesia cristiana, ¿se acuerdan? Él dice que estaba en el día del Señor. Dice, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Él estaba ahí atento a sus cosas cuando dice que a sus espaldas, él escuchó una voz. Él la describe como de trompeta. No se imagina usted todo la trompeta. Usted imagínese la intensidad. La trompeta, fuerte como una trompeta, tanto que probablemente le causó el mismo efecto en Juan. Una sorpresa. Dice que cuando él está ahí, él se queda ahí y él escucha esa voz que está hablando con él y dice, yo soy el alfa y yo soy el omega. Paréntesis, ¿alguien sabe qué es alfa y omega? A ver, dame más claro. ¿Por qué príncipe y fin? Son las letras del alfabeto. Son las letras del alfabeto griego en el cual está escrito todo el Nuevo Testamento. Por lo tanto, esa voz le habla en una analogía que él puede entender. Yo soy la A y la Z, si fuéramos nosotros, o si nos hubiera hablado en nuestro tiempo. Amén. Yo soy el alfa, la primera letra del alfabeto, y soy la omega, la última. O sea que yo soy todo. Es lo que le está diciendo esa voz. Yo soy el alfa, yo soy la omega, dice el primero y el último. Ahí se está identificando. Dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y luego ya no las menciona, esas 7 iglesias. Entonces, ¿por qué Juan escribe el Apocalipsis? Porque recibió una indicación. Amén. Ahora, ¿quién es el alfa y el omega? Dios, Cristo. Defíneme bien. Yo sé que no hay diferencia. Miren, fíjense bien, vamos con calma. ¿Eh? Acá tenemos tiempo. Dice el siguiente versículo. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Él tenía, a ver, ¿y esta voz de dónde salió? ¿Quién es? ¿Quién me está hablando? ¿Y por qué tan fuerte? Dice, y vuelto vi 7 candeleros. Mucha atención a lo que él está viendo. ¿Eh? Vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Amén.
vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgante como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces, ¿a quién está viendo él? A Jesús, sin duda. Él deja claro a quién está viendo. ¿Por qué? Porque él en el versículo 9 dice, bueno, el primero ve 7 candeleros, ahorita los vamos a tocar. Dice, en medio de esos 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Amén. Él en su evangelio, muchas veces, hermano, muchas veces de verdad, describe a Jesucristo como el Hijo del Hombre. No solo él, Mateo lo hace igual, Lucas lo hace igual y Marcos lo hace igual. Los 4 evangelistas, hermanos, son los únicos que describen al Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre. Pablo nunca lo describió como el Hijo del Hombre. Los demás autores bíblicos, Santiago, nunca, Judas, nunca lo describieron como el Hijo del Hombre. Los únicos que lo describieron de esta manera fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelistas, el Hijo del Hombre. Y en sus relatos Cristo mismo se describe a Él. Cuando Él habla de Él se denomina a sí mismo el Hijo del Hombre. Amén. Entonces cuando Juan escribe y relata el Apocalipsis, y cuando él dice, vi a uno semejante al Hijo del Hombre, no hay duda para él de que a quien está viendo no es un personaje normal, es a Jesucristo, el que él conoció. Amén. Antes de morir, de resucitar, es Jesucristo. Él lo está viendo ahí. Amén. Pues eso es parte de lo que él ve. Él ve 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros él ve a la persona del Señor Jesucristo, pero a diferencia del Jesús que él conocía, él ve a un Jesús diferente. Amén. Lo ve con ojos como de fuego, lo ve con pies como de bronce bruñido, rojos así, lo ve con el cabello blanco. Él no lo conocía de esa manera, pero a él no le quedó duda quién era ese personaje que le estaba viendo. Vio a un Jesús ahora glorificado. Y no vamos a ahondar en la descripción de Jesús, porque esa descripción nos va a servir mucho cuando veamos las cartas, nos va a servir mucho la descripción de Jesús. Ahora en la introducción no tanto. ¿Vemos? En contexto, él ve 7 candeleros, él ve a uno que es el Hijo del Hombre, el Señor Jesús, lo ve en medio de 7 candeleros, y no leímos la siguiente cosa que él ve. Tenía, sí, el 16, tenía en su diestra, en su mano derecha, 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su frente. Entonces él tiene una visión. Primero él oye una voz fuerte. Cuando él se da la vuelta para ver qué es, de quién, a quién le pertenece esta voz, él ve, lo primero que ve, 7 candeleros de oro. Probablemente le llamaron la atención el brillo, el oro. Él ve a uno que es el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, y lo ve que tiene 7 estrellas en su mano derecha. Amén. Ese es el breve contexto, hermano, de lo que nosotros vamos a estar viendo en las siguientes predicaciones. Entonces quiero tratar desde muy abajo, hermano, por si alguno de ustedes nunca ha leído Apocalipsis, nunca ha escuchado nada de esto, quiero desde muy abajo para tener contexto y que sea de provecho y de edificación las siguientes predicaciones. Amén. Ahora, volvámonos hasta el capítulo 1 y versículo 1 para entender 3 cosas ahí. Lo primero que nosotros vamos a ver es la intencionalidad de la revelación. Fíjate, la intencionalidad, Checa conmigo versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí quiero detenerme porque el primer punto que quiero que veamos es la intencionalidad. ¿Ven? Hermano, diga la intención. Bueno, la intención si usted quiere. La intencionalidad de esta revelación. Fíjate, dice, la revelación de Jesucristo. Pero dice, que Dios le dio. Entonces, ¿quién es el autor intelectual de la intencionalidad de Apocalipsis? Dios, amén, hermano. Dios es quien quiere revelar. Dios.
Ahora, si tú te fijas, en esos mismos renglones, dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Entonces, es la voluntad de Dios que sus siervos conozcan las cosas que deben suceder pronto, que estén atentos, al tanto, preparados. Que nada de lo que venga los tome por sorpresa, porque dice, yo se los quiero manifestar. Amén. Esa es la intencionalidad. Entonces, de origen, ¿quién es el que quiere dar a conocer tal revelación? Dios. Y dice el primer versículo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, Dios le da la revelación ¿a quién? Al Señor Jesucristo, para que Él la revele. Pero fíjate lo que dice, para manifestar a su siervo. O sea, al final de cuentas, el último eslabón son los siervos, son las iglesias, somos tú y yo, a los que Dios quiere darles a entender esta revelación. Porque Entonces, aquí entiendo que después de Jesús se la dio a un ángel y el ángel le llegó. bueno, el ángel, habría que tener mucho cuidado con el término, porque cuando yo leo ángel, lo primero que se me viene es aquellos seres de luz con alas, pero la palabra ángel quiere decir enviado, en el griego original. Pero aquí dice enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Sí, pero no vemos que haya ningún ángel intermediario. Más adelante, si tú lees la profecía, hay ángeles de por medio que sí le dan cierta revelación a Juan, de algunas cosas que Juan pregunta. Pero no se refiere en este versículo específicamente a que por un ángel o a través de un ángel, Cristo le está revelando a Juan esta revelación. Cuando habla ángel, se refiere a un enviado, su mensajero o su revelación. Entonces, no hay ningún ángel en este momento ahí de intermediario en que el texto diga eso. Por eso te digo, tenemos que tener cuidado con lo que en realidad es la traducción. No está mal, para nada. Solo que no se está refiriendo específicamente a un ángel, como en otros textos pudiera sí hacerlo. Entonces dice, para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces vamos a hacer este eslabón, olvídese del ángel. Es Dios el autor, es a través de Jesucristo, es después a través de Juan, dar a conocer a Juan, y después al final de cuentas a sus siervos. Amén. Dios, después Jesucristo, después Juan, y al final del eslabón nosotros, las iglesias, los siervos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ese es el primer punto, la intencionalidad de la revelación. Ahora ya tú sabes que esto es un propósito de Dios. Dios es el que quiere darte a conocer. Y eso es maravilloso cuando Dios quiere revelar algo. Amén. Ahora, el segundo punto, yo quiero que veas, ¿cómo llamarle? La fidelidad del mensaje o la veracidad del mensaje. ¿Qué tanto podemos confiar en este mensaje que todavía no lo estamos estudiando? Pero ¿qué tanto de entrada podemos decir, esto es confiable? Bueno, pues simplemente, si es Dios el que lo está emanando, hay un texto en el cual la palabra de Dios dice, sea Dios veraz y todos los hombres mentirosos. Por lo tanto, si Dios es veraz, el mensaje tiene que ser veraz. ¿Y Dios a quién se lo transmite? En la cadena que hicimos, a Jesucristo. Fíjate lo que dice en el versículo 5. Y de Jesucristo el testigo fiel. Entonces, si Dios le está confiriendo al Señor Jesucristo este mensaje y después se relata de Jesucristo que Él es un testigo fiel, dime, ¿el mensaje crees que es veraz? ¿Es fidedigno el mensaje para depositar nuestra confianza en lo que más adelante estaremos estudiando en ese mensaje? Claro, porque si Dios se le da a Jesucristo, dice aquí que Jesucristo es el testigo fiel. Por lo tanto, todo lo que en delante estudiemos nosotros, hermano, es digno de que nosotros digamos amén. Así es. ¿Por qué? Porque cuando leamos los 7 mensajes, a las 7 iglesias, en algunos de esos mensajes será una palabra confrontadora. Esto no me agrada de ti. Esto no me agrada de ti. Amén. Hermano, y cuando alguien te dice a ti algo que ve que no es agradable de ti, ¿cuál es a veces la primera reacción? De enojo. Tú estás mal. ¿O quién eres tú para a mí examinarme y descatalogarme? Por eso desde un principio se dice, Jesucristo es el testigo fiel. Por lo tanto, lo que más adelante te vaya a decir, claro que es una veracidad. Así que si más adelante lo que Él te dice no es agradable, no es porque Él esté inventando algo que no sea, sino porque tú tienes que
cambiar y tienes que moldear tu vida, corregir tu vida a lo que Él está viendo en ti. Amén, hermano. Por eso este segundo punto es bien importante, la fidelidad del mensaje. Sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Es la fuente del mensaje. Jesucristo dice que es el testigo fiel. ¿Y Juan? Porque ahí ya vimos la divinidad ahí metida, el Padre y el Hijo. Pero ¿qué tal Juan? ¿Será fidedigno? Claro que sí, porque lo que nosotros leímos de él es que él dice que él estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Una persona, hermano, que pondera en su vida las cosas de Dios por encima de su bienestar, es una persona fiel. Si él está prefiriendo, por ser una persona que guarda el testimonio, que guarda la palabra, si él está prefiriendo ir a una isla exiliado, quitado de todos los privilegios de todas las comunidades de cualquier ciudad, por causa de las cosas de Dios, hermano, sin duda es una persona fiel, porque él está anteponiendo las cosas de Dios a su propio bienestar. Por lo tanto, Dios es fiel, el Señor Jesucristo es fiel, Juan es fiel, y aquí la pregunta más grande, ¿y los cielos? ¿Y nosotros cómo vamos a reaccionar? Ya vimos que la cadenita desde Dios hasta nosotros viene bien. El problema no es la cadena, el problema no es el mensajero, el problema tampoco será el mensaje. Si hubiera un problema, ¿dónde debería o dónde pudiera estar el problema? En el que recibe el mensaje, porque muchas de las veces la palabra de Dios no tiene ningún error, pero no produce el efecto. Entonces, ¿por qué no produjo el efecto? No, porque el mensaje sí llegó, sino porque el mensajero, no, porque sí lo recibió también, sino porque no actuó como debió haber actuado con respecto al mensaje que recibió. Entonces el problema no está en la palabra ni en el mensajero, el problema está en el receptor. Entonces, en esta cadenita, hermano, no lo supo recibir. No lo supo recibir, o no lo quiso recibir, a ver, o sí lo escuchó y dijo, no, tal no puedo hacer eso que se me está pidiendo. Entonces, de entrada, fíjate bien, el primer punto que yo te dije es la intencionalidad de este mensaje. Es Dios el que tiene la intención de que sus siervos estén apercibidos de las cosas que deben de acontecer pronto. Gloria a Dios por eso, ¿no? Porque tenemos un Dios que no quiere que estemos en ignorancia. Un Dios que quiere que estemos en conocimiento, en luz, para que nada nos tome por sorpresa. ¿Estamos de acuerdo? Eso es bueno, de entrada. Ahora, después, la fidelidad del mensaje. Hasta llegar al siervo, que es el eslabón último, todo lo demás está bien. Es verdad. De nosotros depende, hermano, según nuestra actitud ante el mensaje, que el mensaje haya tenido el efecto para el que fue dado. Entonces, el eslabón más débil, sin duda, hermano, somos nosotros. Amén. Pero para eso, el Señor nos da el Espíritu Santo, para que nuestra debilidad se compense con la fortaleza del Espíritu Santo. ¿A ti vamos bien, hermano? Ahora, una tercera cosa que yo quiero que tú veas, y ahí les doy unos versículos. La bendición o la bienaventuranza de tal mensaje. Fíjate lo que dice el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hay una bienaventuranza, hermano, puesta en este mensaje. Hay cuenta que este mensaje, desde que Dios lo mandó, viene con una envoltura de bendición. Así, desde que salió de sus labios, viene envuelto en bendición. ¿Amén? Porque dice, bienaventurados. Perdón, primero, bienaventurado el que lee. Mira, hermanos, yo quiero que pongas atención en esto. Fíjate cómo dice primeramente en particular, el que lee. Uno nada más. Y lo dice en singular. Y los que oyen, en plural, perdón. Los que oyen, ya cambia de uno a más de uno. Y luego en ese mismo tono dice, y los que guardan. Amén. Hay tres cosas. El que lee, los que oyen y los que guardan. Amén. Entonces, fíjate bien. En esos tiempos, hermano, del primer siglo, cuando fue escrito el libro de Apocalipsis, en las iglesias, ahorita las que vamos a ver más adelante, no es que cada quien llegara como usted llega, con su Biblia. Hermanos, abren Apocalipsis 1 y todos abren Apocalipsis 1. No, hermanos, no había Biblias. En el primer siglo todavía ni siquiera se acababa de conformar la totalidad de las Biblias. Hermanos. Entonces,
Por eso dice, bienaventurado el que lee, porque cuando le llegara esta carta al pastor, hermano, al líder de la iglesia, él iba a decir, hermanos, por favor no falte nadie el próximo culto el domingo, porque nos ha llegado una carta desde Patmos, de nuestro hermano Juan, y quiere que la lea delante de todo, así que no falte. Entonces, en ese tiempo, ¿quién era bienaventurado el que lee? ¿A qué se refería? Al pastor, al líder de esa iglesia. ¿Por qué? Porque él era el que les iba a leer la carta que había llegado. A lo mejor más adelante, oiga hermano, pues préstemela para llevarme a la casa esta semana para yo darle otra realidad. Oh, está bien. Pero en este caso, bienaventurado el que lee, el que tiene esa bendición, el que los preside, el privilegio. Pero después la bienaventuranza cambia y recae, dice, y los que oyen. O sea, bienaventurado el hombre que está presentando esto. Pero después, bienaventurados, ¿quiénes? Los que oyen, los que están ahí sentados. Hermano, ¿cómo es que dijo esa línea? Que no me quedó claro. Vuélvalo a leer. Bienaventurados los que oyen. Y en tercer lugar, dice, y bienaventurados los que los que guardan, porque de nada serviría que se te lea, que tú oigas, pero al final de cuentas no guardes nada. Entonces la bienaventuranza, ¿dónde recae? En el guardar. Ahí es donde recae la bienaventuranza. Las otras dos cosas es lo que te comunica, pero en realidad la bienaventuranza, la bendición, está en el guardar. Hasta ahí, hermano. ¿Alguna pregunta? Ahora, a diferencia del siglo primero, ahora sí ya no podemos decir, hermano, bueno, yo le voy a poner mucha atención cuando venga. No, usted ya tiene la Biblia. Usted ya tiene el Apocalipsis. Usted puede ser bienaventurado de los que dicen bienaventurados los que leen, porque usted ya tiene ahí una Biblia. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Pero eso calzaba en el siglo primero, cuando no había Biblia. Entonces, esta es la bendición del mensaje. Por lo tanto, tres cosas que vemos de entrada. Como ya dijimos, ¿de dónde proviene? De Dios. Es fiel este mensaje, y hay una gran bendición en estar atentos a este mensaje y sobre todo a guardar las palabras de este mensaje. ¿Vamos bien, hermanos, hasta ahí? Que me regreso. Aprovecho para darle un comercial, hermano. Si no vino el lunes, se perdió un gran estudio. Pero tiene oportunidad para el siguiente lunes venir otra vez, porque no lo terminamos. Y en el siguiente lunes va a haber ¿cómo se llama? Con proyector y dispositivo, para que todo sea más claro. Así que le hago una atenta invitación para que venga el próximo lunes del estudio. Amén. Muy bien. Dado el anuncio comercial, bueno, yo quiero que sigamos nosotros leyendo o conociendo los propósitos de esta carta. Dado que ya leímos los nombres de las iglesias, yo quiero que tú te centres en un detalle interesante que se encuentra en el versículo 4, cuando dice ahí la salutación a las iglesias. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia, y él dice, gracia y paz a vosotros. Y luego dice varias cosas que no quiero leer porque es mucha información. Pero con ese detalle, él está saludando a las iglesias, a todas las iglesias. ¿Amén? Cuando Pablo escribió una carta, hermano, por ejemplo, cuando escribía a los Corintios, Pablo escribía a los Corintios, porque él sabía que esa carta iba dirigida solamente a los Corintios. Cuando quería hablarle a los Gálatas, ¿qué le escribía? A los Gálatas. Pero si te fijas, esta carta dice a las 7 iglesias que están en Asia. Por lo tanto, mis amados hermanos, esta era una carta que le vamos a llamar circular. ¿Por qué circular? Un memo, lo que hacen en las empresas, hacen un memorándum y luego después se pasa por todos los departamentos, la misma información a todos, para que estén al tanto todos. ¿Amén? Entonces, esta carta fue escrita de manera circular. O sea que, ¿qué? O sea que, por ejemplo, cuando lleguemos nosotros al capítulo 2 y 3, que ahí van los mensajes específicos, cuando la carta llegó a las iglesias de Éfeso, a las que estaban en Éfeso, leyeron su parte, pero también leyeron la parte de los demás, porque era una carta circular. Y luego cuando se terminó de leer esa carta en Éfeso y la llevaron a Esmirna, que era la segunda iglesia que es mencionada, pues los de Esmirna, para llegar a su punto que les tocaba a ellos, tuvieron que haber leído la parte de Éfeso, y así sucesivamente. Por lo tanto, esta es una carta circular. Por eso Juan, en el saludo inicial, él dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, todas parejas, porque todos lo van a leer. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Sí, pues que todos iban a estar enterados de todo. Amén.
¿Por qué? Porque esas 7 iglesias nos representan la salud espiritual de todas las iglesias de Cristo en todos los tiempos, en todos los lugares. Amén. Por lo tanto, estas siete mensajes a estas 7 iglesias, créanme que serán como anillos al dedo de cada uno de nosotros y de cada iglesia. Por eso es circular, porque durante todos los años que las iglesias puedan leer estos mensajes, será de beneficio para ellos. Ahora, la región donde estaban estas 7 iglesias, en Asia. Mire, lo que ahora es Turquía. Afortunadamente, o desafortunadamente, quisiera tenerle un mapa para señalarle dónde estaba la isla de Patmos. La isla de Patmos, muchas de sus Biblias tienen en la parte de atrás mapas. Está exactamente a unos kilómetros de lo que le llamaban ellos el Asia Menor, lo que ahora es Turquía. Entonces ahí estaba exiliado Juan. Y estas 7 iglesias están muy cerquita de esa isla. Y saben que tenían como característica que estaban geográficamente como en círculo. Dios no se equivoca para hacer lo que él hace. Estaban como en círculo. Bueno, no traemos un para mostrarle a todos los hermanos. Entonces, estaban como en círculo, por lo tanto, era fácil, hermano, que cuando llegara la carta a Éfeso, después se pasara en unos cuantos días a Esmirna y así se la fueran llevando cada uno de ellos. Amén, hermanos. Entonces, esa era la región, el Asia Menor, lo que ahora conocemos como Turquía. Había otras iglesias, usted sabe que, se levantaron más iglesias, Pablo plantó más iglesias, pero específicamente estos mensajes van dedicados a esas 7 iglesias que están ahí. Amén, hermanos. Ese es contexto, así que tengan un poco de paciencia, solamente es contexto, solamente es ponerle al tanto. Ahora sí, vamos entrando en materia. En el versículo, ahora te digo, bueno, vamos a dejar ese detalle para cuando ya comencemos con la historia de las iglesias. Vamos a entrar con lo que él ve. ¿Qué es lo primero que él ve? Si tú recuerdas, cuando él oye esa voz, ¿qué es lo primero que él ve? Cuando se regresa. ¿Los 7 candeleros? 7 candeleros, no un candelero, 7 candeleros. Y de eso vamos a hablar el resto de los minutos que nos quedan, de los candeleros. Amén. ¿Por qué? Porque si tú vas al versículo 20, viene la revelación o la explicación de qué son esos candeleros. Fíjate lo que dice el versículo 20. ¿Lo tienes? Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y bueno, vamos a entender. Cuando dice ángel no se refiere a esos seres divinos de luz, se está refiriendo a los líderes de la iglesia o a los pastores de las iglesias. Dice, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Y ahí yo me gozo grandemente. ¿Por qué me gozo grandemente? Porque cuando Juan voltea, lo primero que ve son candeleros y los ve de oro. Y ve a uno que anda en medio de ellos, que es Jesucristo. ¿Qué podemos entender de ahí de entrada? Que Cristo, hermano, está en sus iglesias, porque para empezar, son sus iglesias, no son del pastor, no son del que puso la casa, no son del hermano que tiene 50 años en la iglesia. Las iglesias son de Cristo. ¿Por qué son de Cristo? ¿O por qué me atrevo a decir que son de Cristo? Bien fácil. Porque Él las compró a precio de su sangre. Entonces, si Él es el que pagó, pues Él es el dueño. Amén, hermano. Entonces, no se deje impresionar jamás usted por alguien que diga, la iglesia del hermano fulano. Es una frase mal hecha, porque no es la iglesia del hermano fulano, es la iglesia de Cristo, donde a lo mejor ministra el hermano fulano, pero no es la iglesia del hermano fulano, la iglesia es de Cristo. Amén, hermano. Esta iglesia es de Cristo. Amén. Así que a veces cuando habla de esta iglesia, habla de la iglesia de Cristo. Amén, que está en su querida. Amén. Entonces, eso es un gozo, lo que menciona el hermano Noel. De entrada, nosotros podemos ver que están los candeleros y que Cristo está en medio de ellos. Amén. Ahora pasemos, por favor, ya que tenemos la palabra candeleros, vaya a Mateo capítulo 5, para ir entendiendo la función de estos candeleros. ¿Para qué están ahí los candeleros? ¿O por qué no los representa la Biblia con otra cosa más que con candeleros? Mateo capítulo 5, versos del 14 al 16. Ya lo tienen.
Amén. Dice el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesucristo. ¿A quién está hablando? A sus discípulos. A lo que más adelante sería su iglesia. En ese momento eran discípulos. Todavía no había iglesia. Todavía no había venido el Pentecostés. Pero está hablando con sus discípulos. Vosotros sois la luz del mundo. Amén, hermanos. Dios te ha elegido para que tú seas luz. ¿Cuál es la característica de la luz, hermano? Brillar, alumbrar, iluminar, dar claridad. Amén. Repeler a todo lo que sea tinieblas. Porque donde la luz se aparece, hermano, la tiniebla, ¿qué pasa con la tiniebla? Se desaparece. Si yo apago la luz de este, no necesito traer un reflector. Si yo prendo un cerillo, ese cerillo hace que las tinieblas se vayan. Entonces la principal función, hermano, de la luz es iluminar, es dar claridad. Y ahora dice Cristo, vosotros sois la luz del mundo. De ahí de entrada, tú deberías decir amén, gracias Señor, porque tú me has hecho ser luz, no solamente para mi vida. Él dice, la luz del mundo. Hermano, ¿cómo vive este mundo? En tinieblas. De hecho, Jesucristo habla que este mundo está bajo el príncipe de las tinieblas, o bajo el dominio de ese príncipe de las tinieblas, que nosotros más que Satanás. Entonces, este mundo está en tinieblas, y Cristo, al ganarte para Él, al salvar tu vida, te ha convertido en luz, mi hermano. Así que cada uno que usted está ahí es una luz. Bienvenido, hermano luz, hermana luz, bienvenido. Todos ustedes son luces que el Señor ha encendido. Así que gloria a Dios por eso. Ahora Cristo dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, aquí va lo de la luz, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero. Fíjate bien, ¿sobre qué, hermano? Sobre el candelero. Y Cristo dice, los candeleros que has visto, Juan, son las iglesias. Por lo tanto, aquí nosotros podemos entender, cuando habla de candelero, está hablando de las iglesias. Amén. Cuando el Señor enciende una iglesia, tu vida, Él la pone en un candelero, en una iglesia. Dice, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, mis amados hermanos, usted es una luz con un propósito definido, con un propósito claro en su vida. ¿Cuál es ese propósito definido y claro en su vida? ¿Ser luz? No solo ser luz, es alumbrar a todos los que están ahí, porque vean lo que dice el versículo 16, así alumbre vuestra luz, y añade, delante de los hombres. Amén. Pudiera decir, así alumbre vuestra luz, al cabo ya son luz, pero no. Dice, así alumbre vuestra luz, y dice, delante de los hombres, porque el propósito que Dios tiene para tu vida al hacerte luz es que tú ilumines a alguien más, que tú influencies a alguien más, hermano, que tú des un consejo sabio, sea con palabra o sea con tu actitud. Amén. Que tú seas luz, que tú seas una motivación para alguien, así alumbre vuestra luz. O sea, Cristo dice, el problema no es que ya no tengas luz, ya te encendí. Cuando yo te gané, cuando conociste el yo ya te encendí. Ahora el problema es de que tu luz no sea una luz que se ponga debajo del almud, debajo de un mueble. Dice, la luz se pone en un candelero, que es el instrumento adecuado para portar esa luz. En ese tiempo pues no había energía eléctrica, había velas. Amén. Se encendían con aceite. Todo eso en el candelero me encantaría darle un estudio, hermano, completo. Porque desde el Antiguo Testamento Dios le dijo a Moisés, haz un candelero de oro puro. Fíjate, de oro puro. Hablando de lo que sería más adelante su iglesia, una iglesia de oro puro. Ahora, ese candelero, dice en el Antiguo Testamento, dice, lo harás a martillazos. A martillazos, hermano. La iglesia se forja a base de martillazos. Hay un texto que me gusta mucho, dice, porque mi palabra es martillo que quebra la piedra. Pero su palabra es la manera en que el Señor va dándole forma a este candelero que estamos hablando ahora, que es su iglesia. Pero bueno, no vuelvo a dar todo ese estudio porque nos amanece. Entonces, el candelero es la iglesia. La luz somos nosotros. El que enciende las luces, ¿quién es? El Señor Jesucristo.
Y el que las mantiene encendidas es el Espíritu Santo, porque aquellas lámparas solamente su combustible era el aceite, y sabemos que el aceite es el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia, por donde tú le busques, está ejemplificada claramente por un candelero. Así que, hermanos, esto es un candelero. Ahora, los candeleros, aún en esa misma porción, en cuando Dios le dice a Moisés que haga tal candelero, tenía un pie o una base. ¿Por qué? Porque la base era donde la persona que traía el candelero, ahí lo ponía. ¿Amén? Cristo es el que pone, hermano, los candeleros donde Él los quiera poner. O sea, Él levanta las iglesias, Él abre las iglesias donde Él las quiera poner. Y nosotros vamos a ver ahorita con los textos el poder, hermano, que tiene el que Cristo abra o levante una iglesia en cierto lugar. Eso es maravilloso. De hecho, una de las iglesias, cuando las estudiamos, le dice: arrepiéntete, porque si no vendré y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, yo lo puedo remover, dice Cristo. Y hay muchas iglesias que en un pasado estuvieron y ahora no están. ¿Por qué no están? Porque Cristo las removió. Gloria a Dios, porque en este lugar Cristo puso un candelero. Y usted es un candelero, hermano. Usted es luz para los demás. Usted es luz para el inconverso. Usted es luz para el vecindario. Usted es luz para el que no se ha convertido a Cristo. Así que usted tiene una responsabilidad, hermano, por ser luz. Amén, hermano. Quiero enfocarme en eso, en el candelero y en la responsabilidad de la iglesia. Primera Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. Lo vamos a leer así rápidamente. Aleluya. Primera Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15. ¿Lo tienes? Sí. Esto te escribo, Pablo a Timoteo le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Acuérdate que estaba encarcelado. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Ahí está hablando de un candelero, ¿verdad que sí? Dice: columna y baluarte de la verdad. Entonces, hermano, fíjate, la iglesia tiene como característica que tiene que ser columna y baluarte de la verdad. Siempre se lo digo. ¿Qué hacen estas columnas aquí, hermano? Estas iglesias que ustedes ven, ¿qué hacen aquí? Sostienen el techo. No se venga abajo. En la iglesia tienen que mantener todo el tiempo la verdad de Cristo, la verdad de las cosas, la verdad de la palabra de Dios, la verdad del evangelio. La iglesia tiene todo el tiempo que proclamarla en alto, sostener, porque dice columna y baluarte. ¿Qué es un baluarte? Un tesoro, así sencillo, algo que vale. Entonces la iglesia tiene que tener como baluarte, dice aquí, la verdad. Una iglesia, hermano, que es plantada, un candelero que es puesto y que no está predicando la verdad, ¿para qué sirve, hermano? Para nada, nomás para enredar más a las personas. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que estas sean características de nuestra iglesia y de nuestras vidas. Personas que mantengan en alto la verdad de la palabra de Dios, personas que tengan como baluarte o que amen la misma verdad de la palabra de Dios. Y cuando digo iglesia, me refiero a dos cosas. Uno, el grupo, todo junto en comunión, y también cada uno en lo individual. Así que tú eres un pedacito de la iglesia. Así que no creas que cuando tú sales de este lugar, tú te quitas la camisa de iglesia y donde tú te desenvuelvas, tú no eres iglesia. Tú donde andes, tú eres iglesia. Donde quieras, tú eres luz. Amén, hermanos. Yo quiero que usted vea junto conmigo algunos versículos del poder de esos candeleros en las sociedades. El poder de influenciar las vidas de otros. Amén. Quiero que me ayude a buscar Hechos capítulo 17 y verso 6. Unos cuantos ejemplos. Hechos, capítulo 17, versículo 6. Ahí en su encabezado dice dónde llegaron los misioneros, son Pablo y sus compañeros. ¿A dónde llegaron ahí, no? A Tesalónica. Fíjate lo que dice el versículo 6. Pero no hallando, los salieron a buscar, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Fíjate lo que gritaban, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Pablo y sus compañeros, hermanos, ya habían llegado a varias ciudades a predicar el evangelio. Amén. Y fíjate cómo los de Tesalónica los consideraban cuando se expresaron de ellos. Estos que trastornan el mundo entero. ¿Qué es trastornar, hermano? Estos que sacuden,
estos que cambian. Ellos están pensando que estos que trastornan les están haciendo un mal a las sociedades, pero no, al contrario, están trastornándoles porque están influenciando para un cambio de su manera de vivir. Tanto que al acusarlo ante las autoridades dijeron, hey, estos que trastornan el mundo entero. Fíjate el impacto que los demás percibían en el grupo de Pablo, que eran 3 o 4 los misioneros que iban con Pablo. Pero sin embargo decían, estos que trastornan, dicen, el mundo entero. O sea, estos traen de cabeza al mundo. Estos están revolucionando las cosas. Estos están haciendo que los ámbitos cambien. Dice, han venido también acá. ¿Te fijas cómo el poder de la iglesia? Cuando un candelero se pone, claro, las tinieblas son ahuyentadas y la veracidad sale a la luz, porque para eso Cristo pone el candelero. Gloria a Dios por todos los candeleros que al día de hoy están en pie en los diferentes lugares del mundo, proclamando las verdades de Cristo. Amén. Ahora, esto fue en Tesalónica. Quiero que veas el impacto mediático de que haya sido plantada una iglesia en Tesalónica. Ahora, avanza por favor a los tesalonicenses. En este lugar donde estamos hablando. Capítulo 1, verso 9. Primero. A ver si la iglesia no impacta, a ver si el candelero no funciona. Primera en Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 9. ¿Lo tienen? Amén. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste, está hablando Pablo a los tesalonicenses, y cómo os convertiste de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Fíjate lo que se decía de los tesalonicenses a sus alrededores, porque ellos cuentan cómo ustedes se convirtieron de los ídolos al Dios verdadero. Entonces, ¿cómo era Tesalónica antes de que el candelero fuera plantado en Tesalónica? Era una ciudad idólatra por completo. Amén. Y por lo tanto condenada. ¿Pero qué? Un día llegó Cristo con su mensajero Pablo y plantó ahí un candelero en Tesalónica. ¿Y qué fue lo que ocurrió? La vida de las personas fue trastornada, como ellos decían, pero fue trastornada para bien. Gloria a Dios porque un día tu vida fue trastornada. Gloria a Dios porque un día la luz de un candelero te alcanzó, hermano. Gloria a Dios por ese candelero, si es que todavía está en pie. Amén. Y gloria a Dios por esa luz que te alcanzó. Pero hermano, este candelero que fue plantado en Tesalónica iluminó para que ellos dejaran a todos sus ídolos a los que servían y se convirtieran al Dios vivo. Hermano, gloria a Dios por esos candeleros, ¿no creen? Así que mientras voy platicando y hablando de esto, hermano, denle gloria a Dios por el candelero al que usted pertenece. Denle gracias a Dios por el candelero que el Señor ha encendido. Amén. Otro ejemplo. Vamos a ver en Hechos, capítulo 19. Vamos a seguir viendo si el candelero influenció o no influenció. Hechos 19, y los versos son del 18 al 20. Estamos ahora en Éfeso. Dice, ¿lo tiene? Y muchos de los que habían creído, porque ya se había plantado ahí un candelero, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Éfeso, ya vimos Tesalónica, un lugar lleno de ídolos. Bueno, Éfeso estaba peor. Estaba lleno de hechiceros, estaba lleno de brujos, estaba lleno de practicantes, de todo este tipo de cosas. A ver, hermano, ¿pero qué creen? La solución es la misma. Cristo dice, yo pongo mi candelero y aquello tiene que cambiar. Él plantó su candelero en Éfeso y muchos vinieron arrepentidos de la vida que llevaban, confesaron sus pecados y hasta sus herramientas de iniquidad. Dicen que trajeron sus libros y los quemaron en presencia pública. Y eran 50,000 piezas de plata. O sea, ¿qué eran? ¿Qué quiere decir con eso? Eran caros. Mire, estaba llenísimo la ciudad de Éfeso de hechicería. Pero todo eso se erradicó, cambió. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Porque Cristo plantó un candelero. Entonces, con estos dos ejemplos nos damos cuenta lo privilegiado que es ser parte de ese candelero.
lo bendecido que Dios te haya hecho luz, hermano. Hay un texto que dice, en ese mismo capítulo 19, fíjate lo que dice en Hechos 19, verso 10. Todavía hablando de el ministerio en Éfeso y el candelero en él. Dice, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Eso fue un candelero grande que se plantó en Éfeso, de tal manera que, mira lo que registra la Biblia, que todos los que habitaban en Asia, ¿por qué? Porque Éfeso era la ciudad principal del Asia Menor, era la ciudad principal, y Pablo tenía una estrategia: voy a las ciudades principales, voy a las ciudades comerciales, voy a las ciudades donde haya, donde se crucen caminos, y sé que hay intersecciones, y sé que iba a haber multitud de gente, y los voy a tomar como bastiones para la predicación. Y Éfeso fue algo así. Dice que él se quedó 2 años predicando. ¿Funcionó, hermano, el plan de Pablo? Dice tanto, dice que todos, fíjate cómo la palabra dice, todos los que habitaban en Asia, oyeron la palabra de Dios. Eso fue un candelero grande. De hecho, mis amados hermanos, las demás iglesias que ahorita mencionamos al principio, Esmirna, por ejemplo, ¿hay alguna carta para la iglesia de Esmirna? No la hay. Bueno, al menos, digamos, carta Paulina. No hay ninguna epístola que se llame a los esmirnienses o a la iglesia de Esmirna, ¿verdad que no? A los de la Odisea tampoco hay, aunque hay un registro en la carta a los Colosenses, en la cual Pablo dice: quiero que cuando ustedes lean esta carta, quiero que también sea leída en la iglesia de la Odisea, y quiero que la de ellos sea leída con ustedes. Entonces es muy probable, amados hermanos, que las iglesias que están alrededor de Éfeso, Sardis, Tiatira, Pérgamo, que no tenemos registro de ellas como cartas paulinas, es muy probable que todas ellas hayan oído el evangelio por el candelero que se plantó en Éfeso, porque dice que toda Asia oyó la palabra de Dios. Entonces, hasta ahí, mis hermanos, vamos a dejar esto hasta aquí. Yo solamente quiero que tú veas lo importante que es la plantación de un candelero. ¿Quién lo planta, mis amados hermanos? Jesús. El Señor Jesucristo. Dios mismo, donde Él ve tinieblas, Él no rehuye ante las tinieblas. Él dice: voy a confrontar las tinieblas. ¿Y sabe cómo las confronta? Plantando un candelero, levantando una iglesia. Por eso, hermano, hay iglesias hasta en los lugares más recónditos. Hay iglesias en estos momentos en la Corea del Norte, que es tan difícil la vida ahí. Ahí hay iglesias cristianas. Hay iglesias en todo el territorio musulmán, donde es difícil. Ahí hay iglesias. En la China hay iglesias. En Rusia hay iglesias. En los territorios más peligrosos, hermano, hay iglesias. ¿Por qué creen, hermano? Porque son los candeleros de Dios, que están ahí como al pie del cañón, con sus luces, que son los integrantes de las iglesias, combatiendo ante la oscuridad de las tinieblas. Por eso, hermano, gloria a Dios por este candelero, que Dios nos permite que esté bien. Nosotros no sostenemos al candelero, hermano. El candelero es sostenido por el que lo puso, que es el mismo Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando Juan ve en esta visión del Apocalipsis que oye una voz, y lo primero que él dice es: quiero voltear, y lo primero que él ve es 7 candeleros, son las iglesias, y en medio al Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo. Entonces, mi hermano, yo solamente quiero que tú sepas: el Señor Jesucristo está en medio de esta iglesia. Amén. La prueba de eso, Él es el que prepara. Él es el que trae la sangre. Él es el que trae la palabra adecuada. Él es el que usa tu vida para un ministerio, para darle gloria al Señor, para que más almas puedan venir. Él es el que permite que la palabra sea predicada, o que la verdad siga manteniéndose en alto. Pregúntate, por ejemplo, pregúntate: ¿cómo vine yo a este lugar? Pregúntatelo. ¿Cómo vine yo a este lugar? Bueno, quizás dirás: porque alguien me invitó, porque él me trajo. No es por otra cosa más que por que el candelero fue plantado en este lugar para iluminar, y el Señor te trajo a Él. Amén. Gloria a Dios por el que usó. Gloria a Dios por el instrumento que haya utilizado. Eso se vale, darle gloria a Dios por eso. Pero es Cristo el que ha hecho toda la obra, tanto de plantar como de iluminar. Entonces, mis amados hermanos, yo me encantaría que usted saliera con, no lo voy a decir con orgullo,
pero sí con un sentido de, oh, gracias Dios porque soy parte de este candelero. Gracias Señor porque este candelero funciona con tu aceite y porque tu aceite continuamente está vertiendo sobre mi vida. El Espíritu Santo está vertiendo sobre tu vida de tal manera que te mantenga iluminado. ¿Se acuerda aquella parábola del Señor Jesucristo de las vírgenes prudentes y insensatas? 5 tenían aceite necesario y no solo necesario, suficiente por si tardaba el esposo. Entonces nosotros somos de esas 5 vírgenes, hermano, que todo el tiempo está sobre nuestras vidas, aceite brotando, fluyendo para mantener nuestra luz. Gracias, Señor. Eso es lo que yo quiero que veamos hasta el día de hoy. Entonces, de aquí en adelante, las siguientes predicaciones, vamos a ver ahora sí los mensajes específicos a cada una de las iglesias. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es uno que hace un escrutinio de sus iglesias, hace un checklist, una valoración, y dice, en esto estamos bien, en esto otro estamos bien, en esto también estamos bien, pero en esto, no señores, en esto no estamos bien. Ahora, yo quiero que tú, para terminar, yo quiero que tú recuerdes que en su introducción, cuando habla de la revelación de Jesucristo que Dios le dio, dice las cosas que deben de suceder. Pronto, esto está para pronto, ¿no? Si Dios ha extendido su misericordia, pero desde el siglo I, esto estaba para allá. Así que no podemos tomar, conforme vayamos viendo, los mensajes a cada iglesia, no podemos tomarlo como algo a la ligera ni superficial. Tenemos que tomarlo como algo urgente para poner manos en obra en nuestras vidas. A ver, hermano, las cosas que deben de suceder pronto, dice ahí. Entonces yo les invito en esta tarde, vamos a dejarle ahí, es la introducción, y los siguientes cultos vamos a empezar ya directamente con los mensajes a cada una de las iglesias. ¿Amén?